Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo video sobre el micro ATmega 328P. En esta ocasión vamos a ver un nuevo tema referente a los GPIO también o complementario a ellos. Se trata de las interrupciones externas que puede manejar este microcontrolador. Estas interrupciones externas se dividen en dos partes o en dos tipos de interrupciones externas. Interrupciones externas donde nosotros podemos elegir el evento en el cual se va a triggerear la interrupción o simplemente las otras interrupciones más sencillas donde se triggerea siempre que hay un cambio en el pin, ya sea un flanco de subida o un flanco de bajada. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a ver qué pines cuentan con este tipo de interrupciones. Para checar esto, vamos a la hoja de datos de nuestro microcontrolador y en la página 12 está la sección 1, donde está la configuración de los pines. Y aquí nos muestra un pequeño diagrama donde vemos hacia qué otro periférico está asociado cada uno de los pines que incorpora el microcontrolador. En este caso, casi todos los pines se pueden utilizar como interrupciones externas, ya sea las más completas, las EINT, o como un cambio o como una interrupción de cambio de valor. En este caso, si se fijan, está en primera posición en todos los pines el valor o el nombre de los GPIOs, del valor del GPIO, del propósito general. Y entre paréntesis está marcado a qué periféricos puede ser asociado ese pin. En este caso, los pines que tengan una nomenclatura INT o INT, ya sea 0 o 1, van a estar asociados o se pueden asociar a la interrupción externa que se le puede indicar el tipo de evento al cual va a triggerearse. Todo lo demás que sean PCInt son las interrupciones que son por cambio de valor, pin change, ¿de acuerdo? Entonces, estas PCInt van a triggerearse siempre que haya un cambio en ese pin, ya sea de un flanco de subida o un flanco de bajada. Y si pueden observar, casi todos los pines, si no es que todos los pines, pueden ser seteados como interrupciones de cambio de pin. Está desde la interrupción de cambio de pin 0 hasta la interrupción de cambio de pin 23. Y que aquí podemos nosotros checar o ver cuál es la que nos conviene o la que necesitamos. Entonces desde 0 hasta el PC23. ¿Ok? Pero la interrupción externa, la más completa, solamente existen dos. INT 0 e INT 1. Ustedes en Arduino, si han utilizado Arduino, por lo regular les indica que solamente hay dos pines con interrupción o que se puede configurar su interrupción, que sería el pin de 2 y el pin de 3. ¿De acuerdo? Sería este pin y este pin. ¿Por qué? Porque son las más sencillas de utilizar, ya que estos pines tienen un vector de interrupción aparte, no comparten interrupciones. Eh, en cambio, el vector que maneja PCInt se divide en tres vectores, el PCInt. PCInt 0, 1 y 2. El PCInt 0 va a manejar los pines que sean del PCInt 0 o del arreglo del 0 al 7. El PCInt 1 va a ser del 8 al 15 y el PCInt 2 va a ser del 16 al 23. Entonces los PCI en su vector de interrupción van a estar compartidos con los demás pines de esa porción, de esos 8 bits, lo cual hace un poco más complejo el manejo de estas interrupciones. En cambio, los que son IN0 e IN1, pues solamente son propias y no comparten con ningún otro pin la interrupción. Por lo tanto, es más sencillo. Y en Arduino, no sé mucho de Arduino, pero he visto que por lo regular solamente pueden utilizar dos pines de interrupción. Eso a lo mejor ya hay librerías más complejas o que yo no conozca que pueden utilizar cualquier pin, pero por default solamente pueden utilizar el D2 y el D3. Entonces, pues aquí hay una forma donde ustedes investiguen y ustedes van a poder utilizar en Arduino cualquier pin como interrupción. Bien, dicho esto, pues vamos a ver un pequeño programa donde vamos a utilizar los dos tipos de interrupción, tanto las EINT como los PCINT.
Ok, para esto nosotros vamos a armar un pequeño circuito en el protoboard donde vamos a tener tres botones, tres push button, que sea uno, 2 y tres LEDs, uno amber, uno verde y el rojo que está en la placa o que la placa nos proporciona. Entonces, dos de estos push button, el 2 y el 3, van a estar asociados a un PCInt, a una interrupción de cambio de pin o de cambio de valor. El botón 1 o el botón 0, como lo quieran visualizar, va a estar asociado a lo que sería una interrupción externa, donde nosotros podemos indicar el flanco o el valor al cual queremos triggerear la interrupción. Los LED pues, simplemente van a ser valores, van a estar en un puerto el que ustedes gusten de los que sobren ahí. En este caso yo lo tengo en la placa Arduino. Los LEDs, tengo el primer LED, lo tengo en A4 y en A5. ¿Ok? El amber está en A5 y el verde en A4. De igual forma, el LED que contiene la placa está, como habíamos dicho, en el PB5. En cuanto a los botones, obviamente si yo quiero tener uno como interrupción externa, o sea la más completa, ocupa estar entre D2 o D3. En este caso yo lo tengo botón en D2. Y los siguientes están en D9 y en D10, ¿de acuerdo? D9 y D10. Entonces D10, D9, D2 y A4 y A5. Perfecto, pero eso no nos dice nada porque esos son pines que están seteados en Arduino o que Arduino nos indica el nombre de esos pines. Tenemos que ir a su hoja de datos de lo que sería Arduino Nano y en esta hoja de datos pues tenemos que ver cuáles son los pines realmente físicos del microcontrolador. Les había comentado que vamos a utilizar el D9, o sea el PB1, que va a ser el PB1 y el PB2. PB1 y PB2, vamos a su hoja de datos y en los pines, el PB1 está asociado al PCIe 1 y el PB2 está asociado al PCIe 2. ¿Ok? Y el D2 está al PD2, que ya habíamos visto que es una interrupción externa, PD2. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Con esto podemos ver cómo vamos a empezar a programar nuestra aplicación de interrupciones. Ahora voy a pasar a lo que sería Atmel Studio. Y en Atmel Studio vamos a crear un pequeño programa que pueda vincular esto. ¿De acuerdo? Tenemos que agregar una nueva librería que se llama Interrupt. Okay, esta Interrupt más que nada nos da las definiciones para nosotros poder crear una función de interrupción en su forma más simple, más corta. Podemos nosotros crearla sin necesidad de tener esta librería, pero es a lo mejor un poco más complejo, ¿no? Tenemos que tener un poco más de conocimiento. Si abrimos esta librería, como a la mitad me parece, está la definición de la interrupción. ISR, el vector de interrupción y los atributos que yo quisiera ponerle. Ok, estos atributos, les comento rápidamente, pueden ser los siguientes. ISR block, ISR no block, ISR naked y ISR alias off. Ok, ¿qué significa cada uno de estos? Lo voy a explicar muy brevemente porque no me quiero meter mucho a este significado hasta que lo utilicemos. Y ese block se refiere a que las interrupciones va a estar no anidadas, no va a permitir interrupciones anidadas. Esto significa que si llegara a ocurrir una interrupción de una mayor prioridad, no la va a atender hasta que termine la interrupción actual. Este es por default el ISR block. Vimos anteriormente que es el tipo de interrupción por default que utiliza este microcontrolador. Y ISR no block significa que internamente en la función de interrupción lo que va a hacer es que va a habilitar las interrupciones globales para que nosotros podamos tener interrupciones anidadas. Y ISR naked lo que hace es que no guarda ningún contexto. Estas interrupciones que utiliza este microcontrolador son rápidas. El hecho de que sea rápida su recepción o cuando las atiende
es porque no guarda ningún registro realmente. Lo único que guarda sería el puntero del programa. Es lo único que guarda estas interrupciones. Si usamos ISR block o ISR no block, o incluso ISR alias off, lo que ocasiona es que va a guardar una serie de registros para que nosotros podamos guardar un poco de contexto que estamos utilizando, principalmente el registro de status. Si nosotros le ponemos naked, no va a guardar ese registro, ni siquiera el de status, ni ningún otro registro, no lo va a guardar en stack. Y al final de la interrupción, estas interrupciones deben de regresar con una instrucción RETI, R-E-T-I. Si es naked, no la va a poner por default y nosotros tenemos que indicarle que tiene que regresar con una instrucción RETI. ISR block y ISR no block si hace todo esto, guarda el contexto necesario y regresa correctamente la interrupción. Alias off es para indicar que la interrupción va a ser igual o muy parecida a la interrupción que se le indique en este vector. Bien, perfecto. Nosotros vamos a utilizar siempre sin atributos o ICR block hasta este punto. Lo demás lo utilizaremos después cuando sea necesario. En este punto no es necesario, entonces simplemente utilizaremos esta definición, ISR vector. ¿Okay? ISR vector realmente no es otra cosa más que esto, ¿de acuerdo? Es indicarle o crear una función en el vector que vamos a trabajar en el vector de interrupción y le pone los atributos necesarios. Es digamos, un tipo pragma. Es lo único que hace. Al final de cuentas es esto lo que hace y es meter el reti. Al momento que nosotros le indicamos que es el atributo signal, lo que hace es que al final de la función va automáticamente a regresar la función con un reti. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Pero esto es un poco más adentro y no quiero meterme mucho a esta teoría. En el main, pues es de igual forma muy sencillo el programa main, programa principal que estamos trabajando. Lo único que creé fue dos funciones de inicialización de puertos. Inicialización del puerto y la inicialización de las interrupciones. Hice mis definiciones necesarias para los botones y para los LEDs, como ya lo habíamos visto en el video anterior. Y creé una variable global tipo volátil porque va a estar modificándose adentro de la interrupción. Ok, esta variable va a ser utilizada para ver un pequeño ejemplo adelante para saber cómo utilizar correctamente las interrupciones de cambio de estatus, el PCInt. Vamos a ver el por qué hago hincapié en esto. Entonces en el main simplemente inicializo los puertos e inicializo las interrupciones. Las interrupciones es importante ver cómo se están inicializando. Tanto los puertos ya vimos cómo se inicializan, tanto entradas como salidas. Este no hay ningún problema, no lo voy a volver a explicar. Pero sí la inicialización de los puertos, que es muy importante. Existen dos interrupciones, como les había comentado, external interrupt, que son las EIN0 e EIN1, PD2 y PD3. Nosotros utilizaremos PD2. Y sus registros de este periférico son muy pocos y muy sencillos de utilizar. EICRA, que es el External Interrupt Control Register A, lo que hace es, como les indicaba, seleccionar qué tipo de evento va a ser que va a triggerear la interrupción. Si le ponemos en estos dos bits 0 y 0, lo que va a hacer es que va a generar una interrupción cuando esté el valor en bajo. Si está en 0,1, indicará que cualquier cambio de valor en el pin va a generar una interrupción. 1,0, flanco de bajada, y 1,1, flanco de subida. Lo mismo aplica para IN1, IN0. Esto es para IN1, así se llaman los bits. Y para IN0 se llaman de esta forma los bits. Entonces, en este caso, yo quiero que sea para cualquier valor, el cambio en cualquier valor. Por lo tanto, tengo que poner en 1 este bit. Y en este caso estoy utilizando el PD2, que es el IN0. Por lo tanto, tendría que poner este bit en 1, que sería esta configuración. Por lo tanto, aquí lo estoy seteando en 1 ese bit, indicando que cualquier cambio en IN0. Aquí me equivoqué, aquí es IN0. Perfecto. Ahora,
El siguiente paso es EIMSK, que es la máscara, la habilitación de la interrupción como tal. Solamente tiene dos bits, IN0 e IN1, y cualquiera de y cada uno de estos habilita una interrupción, ya sea la interrupción externa 0 o la interrupción externa 1. Nosotros vamos a trabajar con la 0, por lo tanto tenemos que poner este bit en 1. Aquí estamos seteándolo en 1, aquí indicamos que habilitamos la interrupción externa de este pin. ¿Okay? Y con esto ya configuramos nosotros nuestras interrupciones externas. Está muy sencillo, es muy fácil de configurar. Ahora, el siguiente punto es el cambio de pin o el cambio de valor de la interrupción, llamado PCInt. Existen 24 pines con esta propiedad de PCInt. Y tenemos el PCInt 0 que va a manejar los pines del 0 al 7, el PCInt 1 que va a manejar los pines del 8 al 15 y PCInt 2 que va a manejar los pines del 16 al 23. Tiene también dos registros de configuración. PCI-CR, que es el de control, que va a indicar si está habilitado o no la interrupción, ya sea la PCI-0, PCI-1 o PCI-2. Esto habilita pues, la interrupción 0, 1 y 2. El A0, vuelvo a recomendar, a recalcar porque puede ser que sea confuso. PCI-0 va a ser para los pines del 0 al 7, PCI-1 del 8 al 15 y PCI-2 del 16 al 23. En este caso, mis interrupciones están en PCI-1 y PCI-2. Si no les queda claro eso, volvemos a la hoja de datos y volvemos a la hoja de datos y PCI 1 y 2 es este, PCI 1 y PCI 2, ¿ok? PCI 2 y PCI 1, PB1 y PB2. Estoy recalcando esto porque si es algo confuso. En la hoja de datos manejan de las dos formas los puntos. Entonces, podría ser que alguien se confunda pensando que PCI 0 se refiere al pin 0 y no, se refiere al registro 0. ¿De acuerdo? Que conlleva del pin 0 al 7. Ok, PCI-CR, ponemos en uno el PCI-CR0 o el PCI-0, porque vamos a utilizar estos dos pines. Y después vamos a habilitar esos dos pines interna o adentro de ese registro para PCI-0. Por lo tanto, existe máscara para PCI-2, para PCI-1 y para PCI-0. De igual forma, cada bit de estos registros habilita una interrupción de un pin. En este caso, nosotros vamos a habilitar la interrupción del pin 1 y del pin 2, del PCI 1 y PCI 2. Excelente. Con esto ya queda un poco más claro. Con esto ya configuramos las interrupciones, que serían las interrupciones de los pines, de los tres pines que vamos a estar utilizando. Y más adelante viene las interrupciones. ¿Cómo tenemos que crear una función de interrupción? La función de interrupción es de la siguiente forma. Ya vimos la macro que estamos utilizando, que tenemos que utilizar, que es ISR. Y la interrupción, en este caso el vector de interrupción se llama IN0. ¿Dónde vemos ese nombre del vector de interrupción? De igual forma en la hoja de datos. Hay una sección llamada interrupt, la sección 12. En esta sección nos muestra todas las interrupciones divididos en modelos de ATmega. Nosotros tenemos que buscar la de ATmega 328. Muy bien, 328. En esta sección, ATmega 328, vemos el vector de interrupción que contiene este microcontrolador, y el que nos interesa a nosotros en este punto es el IN0, que va a estar vinculado al PD2, y PCIN0, que va a estar vinculado al PCIN1 y 2. ¿Okay? Entonces, este es el vector de interrupción. Entonces se llamaría IN0-vector y PCIN0-vector. ¿Ok? Regresamos a nuestro programa. En nuestro programa ya tenemos IN0. Entonces esta es la interrupción externa 0 vinculada al PD2. Ok. Entonces, ¿qué hago yo adentro de la interrupción? Algo muy sencillo. Solamente esto es ilustrativo para esta pequeña aplicación. Creo una variable que va a guardar el valor de mi pin, donde va a leer el pin como tal. Como esta interrupción la elegí con cualquier cambio de valor,
Entonces es por eso que yo tengo que checar el valor de mi pin. Si yo lo hubiera elegido simplemente cuando el valor es cero, o cuando el valor es un flanco de subida o cambia un flanco de subida, o cuando el valor cambia o se realiza un flanco de bajada, pues este if y el checar el valor del pin pues no es necesario, porque sabemos que esta interrupción solamente se va a triggerear en esas condiciones. Pero en este caso, esta interrupción se puede triggerear tanto en flanco de subida como en flanco de bajada. Por lo tanto, tenemos que discriminar en qué flanco está, ¿no? Entonces, checamos el valor de mi pin, el PD2, y después checamos o vemos o revisamos qué valor tiene. Si el valor, si está con el PD2 es igual a 0, significa que tenía un valor de 5 volts y en este punto cambió a 0 volts. Eso indica que hay un flanco de bajada. En el else, pues es lo contrario, o sea, un flanco de subida. ¿Por qué? Porque si triggerió este cambio, significa que el valor anterior era un 0 volts y cambió a 5 volts. ¿Ok? Entonces, cuando yo cambie de 5 a 0, lo que voy a hacer es prender el LED rojo. Y de caso contrario, voy a apagar el LED rojo. En la interrupción del PCIe 0, en este vector, es un poquito más complejo. Entonces, voy a explicarlo un poquito más a detalle. Este PCIe 0, ya sea el PCIe 0, 1 y 2, comparte pines, comparte 8 pines. Entonces, al momento que comparte 8 pines, pues es un poco complicado saber qué pin es el que triggerió la interrupción, porque cualquiera de estos 8 pines, si estuvieran habilitados, puede triggerear la interrupción. Para nosotros detectar qué pin ha triggerado la interrupción, si ese es el caso que nos interesa a nosotros, porque puede ser que nos interese que si cualquier pin triggerea la interrupción, que se haga el proceso de todos los pines. Puede ser. Eso es otra situación. En este caso nosotros queremos que funcionen de forma separada cada uno de los pines y que si yo presiono un pin o cambio el valor a un pin que no me interesa, no me interfiera en nada. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que crear dos variables. Estas variables van a crear tantas pines queremos mantener el estado eh, actual si no es el triggereo si no es el causante del triggereo. Ok, entonces vamos a crear un valor previo de PB1 y un valor previo de PB2. Que yo le puse aquí como valor inicial que sea el valor del pin, porque yo sé que inicialmente tiene un pull-up integrado, entonces inicialmente va a iniciar con un 5, ¿ok? O 5 volts o con un 1 lógico. Es por eso que yo le pongo el valor del pin. Ese es el valor previo y debe ser estático. Debe ser estático porque entre llamadas del, de la interrupción debe de mantenerse el valor anterior. Por eso debe ser estático. Y no lo hago global porque realmente no le interesa ni a ninguna otra función o a ninguna otra parte de mi código estas variables. Por lo tanto es estático para que guarde la información entre llamadas de la interrupción. Creo otras dos variables que va a tener el valor actual de mis pines y voy a crear un if indicando que si el valor es diferente, el valor anterior es diferente al valor actual que se obtuvo, indica que se triggerió la interrupción gracias a este pin, ¿de acuerdo? Gracias a este pin se ha triggerado la interrupción. Si son iguales los dos valores, el anterior como el actual, significa que este pin no ha triggerado ninguna interrupción porque no ha habido ningún flanco o ningún cambio de flanco. Entonces, si se triggeró o si hubo un cambio en este pin, que fue el causante del triggereo de la interrupción, lo que voy a hacer es que si el valor es 0, significa que hubo un flanco de bajada, entonces prendo el LED amber, y si de caso contrario, si hubo un flanco de subida, perdón, bueno, aquí es subida, aquí es rising, ¿okay? De subida voy a apagar el LED. Y de igual forma en el otro pin, que en este caso es PB2, eh, checo si se revisa si hay un cambio en el valor previo y actual, y si ocurrió esto significa que fue causante del triggereo de la interrupción, y de igual forma checo si fue flanco de bajada o flanco de subida.
¿ok? Y es todo lo que checamos y prendemos los LEDs. Ok, aquí bueno, ahorita voy a correr este programa. Bueno, al final simplemente guardamos el valor previo igual al valor actual para que se sobrescriba. Bien, entonces en este caso voy a compilar y vamos a ver cómo funciona el programa. Ok, entonces voy a descargar el programa, voy a conectar lo que sería mi debugger, perdón, mi programador, siempre lo confundo, y ahí ya he programado. Ok, entonces, si yo en mi programa había indicado que si yo cambio o hay un cambio de valor en mi PD2, o sea, en mi D2 de mi D2 de Arduino que está vinculado a este pin, debe prender el LED rojo. ¿Ok? Ahí está prendiendo el LED rojo hasta que yo deje de presionar el pin. ¿Ok? El botón. Entonces, este hace el cambio de ese pin. Ahora, los otros dos, pues es PB1 y PB2. Uno va a prender el LED verde y el otro el LED ámbar. Creo que este es el LED verde. Ahí está. Perfecto. Y el LED ámbar no cambia de valor sin importar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya aquí estamos trabajando los dos juntos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a checar. Ahora, esto ya nosotros ya hicimos la aplicación, ya está trabajando en nuestras interrupciones, pero un punto importante es qué pasa si yo no le pongo el if que está controlando o está haciendo que no, checando qué pin ha triggerado la interrupción. Ok, le voy a quitar este if. Si le quito ese if, ya no va a checar que la interrupción sea, bueno, que este pin sea la fuente del triggereo. Entonces siempre lo va a aplicar. Siempre que entra la interrupción, va a realizar este procesamiento. Vamos a ver qué ocurre. Lo compilo y lo vuelvo a cargar a mi microcontrolador. Muy bien, ahí ya lo cargué. Y en primera instancia, pues puede ser que funcione bien, ¿no? Entonces vamos a ver, ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Pareciera que no funciona, no pasa nada, ¿no? Que funciona como ha estado funcionando desde el inicio. No hay como un cambio, pero sí hay un pequeño cambio que quiero que vean. Ahorita pareciera que no hay ningún problema, ¿no? Pero yo por eso creé esta variable, main u8 code, que va a ser un conteo hacia lo que sería a mi main. Aquí está, en mi main. Voy a checar si he apretado 10 veces el botón, o más de 10 veces, lo que va a hacer es que va a prender el LED, ¿ok? El LED rojo va a prender. Y el contador se va a reiniciar. Ok, entonces chequen bien este punto. Voy a volver a cargarlo con el if. ¿Ok? Y esto solamente lo estoy haciendo cuando la interrupción sea en el PB2. ¿Ok? Voy a cargar de nuevo mi programa. Ok, termino. Reinicio. Y ahorita le puse el if que checa quién está triggerando esto. Y vean por favor el LED rojo. ¿Ok? El pin que debería estar triggerándolo sería este. Cada vez que yo pongo o activo 10 veces el pin, lo voy a reiniciar. Entonces va a ser 1, 2, 3, perdón, 11 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ahí a lo mejor detectó alguno más. Pero el punto es que prende el LED rojo. Ahora, con este, aunque yo apriete 10 veces, no lo va a prender. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este pin es el que debe de prenderlo cuando está triggerando la interrupción. En este caso no me está triggerando la interrupción, pero si yo quito el if que les acabo de comentar, este if, vuelvo a compilar y vuelvo a cargar. Perfecto. Entonces, si yo les comento, bueno, comento ese if, pues bueno, vamos a ver. Este lo sigue seteando, obviamente. Bien.
sigue funcionando correctamente, pero si yo aprieto este, 1, 2, 3, 4, 5, ya empieza a cambiar, a cargar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya ocurrió las 11 veces, pero no fue por este pin. Por lo tanto, eso está erróneo en mi programa. Entonces, es algo que yo quería mostrarles, que ese switch o ese if es importante para nosotros saber o discriminar de qué pin proviene la interrupción. ¿Ok? Bueno, pues sería todo por mi parte. Espero haya sido de ayuda este video y si es así, les agradecería mucho, me ayudarán mucho suscribiéndose y dándole like al video. Bueno, nos vemos en la próxima.